les presentamos los trailers de las producciones que les hemos estado hablando en esta breve introducción mientras va llegando toda la comunidad indie. Yo creo que de niño no me había dado cuenta. Eh, de niño, pues yo tenía animales, mi mamá me cuenta que yo desde muy bebé tenía animales y los cuidaba y los miraba, pero yo no sabía que iba a pasar esto. Vamos con el segundo tráiler. Soy nacida y criada aquí en el páramo de Sumapaz. Tengo 58 años. Toda la vida he vivido aquí en el páramo. Hasta ahí, hasta el 2009, si tú tenías actividades de agricultura y ganadería, fueron permitidas, ¿sí? Y de ahí para adelante, después de la sentencia, ya no se permitían. Y entonces eso nos lo quieren quitar, como dicen, a comer cemento por allá o barro, lo que sea, y a morirnos de hambre. Esos fueron Bichero y Sumapaz, las dos obras que son directoras nuestras invitadas. Cerramos finalmente con el tráiler de Piratas de Ramírez, donde una de nuestras invitadas fue productora. Señores, ya saben, torneo Hazte como dos puntos a los Piratas de Ramírez. Lo que queremos es empezar a cambiar y transformar, ayudar a la gente sin necesidad de tener mucho. ¡Ya estamos en la cima! Somos del barrio Ramírez. Yo. Gracias a todos los que se van conectando poco a poco a esta transmisión. Les recuerdo una vez más que hoy estamos con Linda Parra y Mariana Bustinza, quienes hacen parte de la muestra espiral documental de la Unitec. Bueno, sin más demoras, aquí ya los dejo con Sergio Becerra, quien como siempre estará a cargo de la entrevista. Hola Sergio, ¿cómo van? Michael, buenas tardes, muchísimas gracias. Bienvenidos todos nuestros seguidores a esta interesante entrevista que me reúne hoy con dos jóvenes futuras creadoras o ya creadoras de por sí audiovisuales que están en pleno proceso de formación, Linda Parra y Mariana Bustinza, de la Escuela de Cine de Unitec. Mi nombre es Sergio Becerra. ¿Me están viendo? Sí, señor, estamos ahí. Mi nombre es Sergio Becerra, es director de la Cinemateca Distrital y parte del equipo de Indion.tv. Quería recordarles que esta muestra espiral, de la cual ya nos van a hablar nuestras invitadas, está en este momento en nuestra plataforma www.indion.tv, y una de las películas que pueden ver hoy en primicia a través de nuestra plataforma es Sumapaz de Linda Parra. Antes de comenzar, como este es un espacio académico y es un espacio formativo, quiero hacerles algunas recomendaciones bibliográficas que me parecen importantes, que me parecen interesantes, con relación a, obviamente, el tema que nos convoca hoy, que es el cine de lo real, el cine documental, no solamente en Colombia, sino también en Iberoamérica. Entonces,
recordarles que existe este libro muy interesante sobre el recientemente fallecido Luis Ospina, que se llama Oiga, vea, sonidos e imágenes de Luis Ospina, publicado por la Universidad del Valle, a cargo de la colección Artes y Humanidades, un libro muy interesante que es un compendio bastante completo de la trayectoria de más de 4 décadas de creación entre la ficción y el documental de Luis Ospina. Y hablando, digamos, de grandes maestros del documental colombiano, pues obviamente también tenemos que hablar de Marta Rodríguez. Está este libro de Hugo Chaparro Valderrama que salió cuando Marta recibió el premio Vida y Obra por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Marta Rodríguez, la historia a través de una cámara. Este libro además es muy interesante porque viene la versión restaurada 2K de Chircales gracias a que se recibió la copia en 35 milímetros que tenía el Festival de Cine de Leipzig en Alemania. También publicado por el distrito, en este caso por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y el Museo de Bogotá. Está muy interesante entrevista con Marta Rodríguez que se llama La ciudad silenciada. Y también sobre la obra de Marta Rodríguez y Jorge Silva, no puedo dejar de mencionar mi primer libro como director de la Cinemateca. Me da mucha nostalgia. Lo publicamos hace más o menos 10, 11 años, cuando la Cinemateca estaba cumpliendo 39, y se llama Jorge Silva, Marta Rodríguez, 45 años de cine social en Colombia. Y aquellos que les guste el panorama un poco más amplio, pues aquí tengo 3 libros que me parecen muy interesantes de la docente de la Universidad Nacional, Sandra Carolina Patiño, Acercamiento al documental en la historia del audiovisual colombiano. Es un libro muy completo. Tiene casi 700 páginas. Ustedes van a ver toda la evolución de la historia del documental en Colombia desde los años 20 hasta la década actual. Es un libro de consulta muy interesante para los estudiantes que nos estén viendo. También está publicado por la Universidad del Valle este libro de la Escuela de Comunicación, que es una especie de invitación al debate de ideas, que se llama Documental Es, coordinado por Manuel Silva y por la documentalista colombiana residente en Francia, Diana Cuellar. Y para terminar, está este libro que fue iniciativa de la MITBO, Muestra Internacional Documental de Bogotá, en alianza con la editorial de la Universidad Javeriana, y se llama Fronteras Expandidas, el documental en Iberoamérica. Entonces ahí tienen bastantes referencias bibliográficas con las cuales nutrir, complementar, ir más allá de la entrevista que les estamos proponiendo en este momento. Entonces, sin más, presento a mis 2 invitadas de hoy, estudiantes, como ya lo dije, de la carrera de Cine y Televisión de Unitec en Bogotá. Nos acompañan el día de hoy como parte del acompañamiento que estamos haciendo a la muestra Espiral, Linda Parra Moreno. Ella está cursando el 7º semestre de la carrera de Cine y Televisión, ha estado involucrada en numerosos rodajes, alrededor de 8, entre los cuales obviamente se cuenta Suma Paz, y también la labor de producción en otra película que hace parte de la muestra, Los Piratas de Ramírez. También tenemos con nosotros el día de hoy a Mariana Bustinza. Ella hace parte de un colectivo, me parece muy interesante lo que dice, entonces lo voy a leer. Integrante del colectivo audiovisual La Sociedad Inventada, sus principales inquietudes son el funcionamiento de una naturaleza social escondida donde se evidencian factores excluidos y que no deberían ser normalizados.
Mariana es la realizadora de El Bichero, que estará disponible en la plataforma de Indion.tv a partir del día miércoles. Bien, chicas, bienvenidas a esta entrevista, a este Facebook Live de Indion.tv. Hola Sergio, muchas gracias por la invitación. Es un placer para nosotras poder contar con ustedes y que nos ayuden a mostrar nuestros proyectos. Y gracias Mariana. Sergio, estamos muy felices de estar acá y pues nada, estamos súper dispuestas a todo lo que nos quieras preguntar y pues hablar de nuestros proyectos. Bien, antes de comenzar a hablar un poco de sus creaciones como tal, me gustaría que alguna de las dos nos contara un poco de dónde y cómo surgió esta muestra espiral que viene a complementar la muy abundante existencia de muestras y festivales universitarios en la ciudad de Bogotá, dentro de los cuales destacaría, entre otros, obviamente, Equinoccio de la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad Nacional y obviamente también Eureka de la facultad o la carrera de Cine y Televisión de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Pero son muchas las muestras. Que alguna de las dos me cuente un poco cómo surgió esta iniciativa y por qué pensaron que era importante o que era interesante divulgar trabajos universitarios que estaban ligados al documental o al lenguaje, la expresión documental. Dale, Linda. Bueno, esta muestra viene de años, muchos años atrás, inclusive antes de que nosotros llegáramos a la universidad. Realmente la Unitec siempre ha tenido como esa intención de que nuestros proyectos se vean, se conozcan y que vayan más allá de las aulas y de la universidad. Entonces, cuando nosotros entramos a la universidad y nos tocó el turno de realizar los documentales, llegó un nuevo docente, el cual nos motivó muchísimo más, ayudó muchísimo más a que la muestra se expandiera y pudimos no solo que las personas externas conocieran nuestros proyectos, sino que también los personajes de nuestros documentales pudieran asistir a la universidad, pudieran conocer los proyectos y los de los demás compañeros y que asimismo se corriera la voz de todo lo que se estaba haciendo en la Unitec. ¿Quieres complementar, Mariana? Pues aparte de la muestra de documentales en la universidad, también hay una muestra de animación, hay una muestra de cortos de ficción, o sea, siempre como que la universidad nos ha apoyado mucho para mostrar nuestros proyectos y para poder hacer muestras pues ya de mayor rango, que asista mucha gente y ya pues eso. Pues yo quería decirles que los festivales intrauniversitarios son una muy antigua tradición y las escuelas de cine que han visto en estos festivales que promocionan los trabajos de sus estudiantes han visto el futuro. Porque, por ejemplo, la muestra estudiantil de los trabajos de los inscritos en una escuela como el VEGIC, ¿cierto? En Moscú, fueron ganados en su momento por cineastas que luego se convirtieron en maestros generacionales como Andrei Tarkovsky. De ahí la importancia de que este tipo de espacios existan. Es decir, inclusive los grandes creadores algún día tuvieron que estudiar, algún día tuvieron que aprender. Nadie nació aprendido. La formación, el aprendizaje del mundo audiovisual y de la creación cinematográfica da para mucho y por lo tanto este es un espacio extremadamente importante. También es importante porque los pone en contacto con otras escuelas, con otras universidades y los obliga de alguna manera a estar pendientes de lo que está sucediendo en las otras aulas, en las otras escuelas. Para la audiencia que nos está viendo, es importante recordar que muestras como la Muestra Internacional Documental de Bogotá, la MITBO, tienen
desde hace ya algunos años una ventana exclusivamente dedicada a trabajos universitarios. Es decir, todo este tipo de iniciativas pueden tener un final feliz en el sentido en que ayudan a visibilizar, a circular, a divulgar jóvenes talentos que tienen inquietudes que muy seguramente todavía tienen más dudas que certezas, pero que tienen la intención de seguir creando. Antes de comenzar este Facebook Live, yo les preguntaba si ustedes habitualmente consumían documental. ¿Y por qué la pregunta? Porque vemos que hay como una especie de renovación del panorama del documental en Colombia, que es cada vez más intimista, que es cada vez más subjetivo, que está cada vez más relacionado con la vida de aquel que crea y no solamente con aquello que está frente a la cámara, con títulos tan interesantes como Lapu, como Homo Botanicus, como Pirotecnia, como Doble Yo, por solamente nombrar algunos títulos de la cosecha 2019. Entonces, les traslado la pregunta a ambas. ¿Qué tanto documental consumen? ¿Qué tipos de documental consumen? Y dentro del panorama colombiano, ¿qué les ha llamado más la atención o cuáles son, digamos, sus fuentes de inspiración documental? Bueno, mi fuente de inspiración documental es Patricio Guzmán. Para mí, Patricio Guzmán es un director muy sensible. Él logra a través de la imagen transmitir sentimientos incontables con tan solo un plano, con tan solo un sonido en su plano, ya nos está contando un montón de historias. Y realmente he visto bastantes documentales de él, que también cuentan la historia de Chile, de todo lo que se vivió, y para mí es muy importante que el documental haga eso, ¿no? Que el documental pueda o nos permita exorcizar parte de nuestra historia, nos permita revelar verdades que son desconocidas para muchos y nos permitan dar voz a los que no la tienen. Bueno, Patricio Guzmán, que ha estado varias veces en Bogotá y en Cali dictando talleres. La última vez que estuvo en Bogotá estuvo presentando Nostalgia de la Luz en copia de 35 milímetros. Tuve el grandísimo honor y placer de recibirlo en la Cinemateca Distrital. Y aquello que tú estás diciendo es muy cierto, porque por un lado, digamos, es un cine muy sensible, que tiene que ver mucho con las fibras personales del director, pero al mismo tiempo es un documentalista que le ha dedicado 40 o más años a documentar la tragedia histórica de Chile. Y en ese sentido, le recomiendo al joven público una película muy hermosa que se llama La Memoria Obstinada, que comienza con el tío de Patricio Guzmán, una de las primeras veces que él regresó a Chile después del fin de la dictadura de Pinochet, sentado en el piano, y cómo la interacción de ese viejo hombre con el instrumento evoca toda una memoria subjetiva que a su vez está íntimamente ligada con la tragedia política de Chile. ¿Y tú qué nos dices al respecto, Mariana? Bueno, yo más que todo también consumo documentales independientes. Como ahorita te estaba diciendo, admiro mucho el trabajo de Marta Rodríguez. Creo que es una mujer que me inspira demasiado. La conocí gracias también a una profesora de mi universidad. La conocí por el trabajo de Chircales y una de las obras que más me gusta de ella es Amor, Mujeres y Flores. Es una mujer bastante sensible. La admiro demasiado y se las recomiendo a todos que por favor consuman documentales nacionales. Marta Rodríguez es una mujer que merece ser conocida y que aún con su edad todavía sigue pues realizando trabajos audiovisuales y ya pues.
Bueno, hermosas palabras y además muy conmovedor que dos chicas tan jóvenes como ustedes vean en figuras tan importantes del cine latinoamericano como Marta Rodríguez una fuente de inspiración. Recordarle a nuestros seguidores que en nuestra plataforma www.indion.tv solamente con suscribirse gratuitamente pueden ver, entre otras obras, Chircales, copia 2K. Para aquellos que todavía osen confesar que no la han visto, pues entonces ya no tienen excusa para hacerlo. Y además también recordarles que la última película de Marta Rodríguez, La Sinfónica de los Andes, que fue presentada en el FIXI 2019, hizo una primera gira de salas a nivel nacional, comenzando por la Cinemateca Distrital. Muy seguramente volverá a ser programada cuando esta tragedia de la pandemia comience a ser domada. Bien, chicas, ya hablamos mucho de los demás, hablemos ahora de ustedes. Hay una cosa que realmente, ya que estamos hablando de Marta Rodríguez, me parece muy interesante y es que ambos proyectos que ustedes están presentando en estos días en nuestra plataforma tienen que ver con Sumapaz. Sumapaz, que es la localidad más grande de Bogotá, que es la fuente de nuestros recursos hídricos y que al mismo tiempo es la población, es la localidad menos poblada, con un gran ascendente de la población campesina. Cada uno de ustedes hace una aproximación a Sumapaz muy diferente, pero digamos que yo la resumiría de la siguiente manera. El documental de Linda me parece que es la relación de los hombres con el espacio y el de Mariana es más bien el de el espacio, perdón, el del espacio con los hombres y el de Mariana, el de un hombre con el espacio. ¿Cómo llegaste a Sumapaz y por qué decidiste hacer este gran compendio de todo lo que es Sumapaz, ecológica, mitológica, política, humanamente, Linda? Bueno, yo llegué a Sumapaz cuando tenía 11 años, fue por un recorrido que hicimos con unos familiares y desde ese momento se me quedó grabado en la cabeza que era el páramo más grande del mundo y que nadie nunca lo mencionaba. O sea, a mí siempre me impactó eso, que nunca escuchara hablar del páramo de Sumapaz y que la gente no conociera el hecho de que es el páramo más grande del mundo, que pertenece a una localidad de Bogotá y que es la localidad más grande de Bogotá, pero la menos habitada. Entonces, desde todo eso yo empecé a formular el documental para el taller, pensando en que quería dar a conocer lo que realmente pasaba en el páramo y que el páramo hacía parte de Bogotá y que era tan importante como el resto de localidades y además muy importante para Colombia. Entonces, después empecé con todo el proceso de conocer a los habitantes, de conocer mucho más lo que ellos estaban haciendo realmente allá y ellos me recibieron con los brazos abiertos. Fue muy gratificante, de verdad, ir al páramo y poder estar mucho más tiempo allá con ellos. Bueno, quien dice páramo dice necesariamente el agua, ¿cierto? Somos, tú ya lo dijiste, se nos olvida, no solamente somos paramunos nosotros mismos por la altura en la que se encuentra Bogotá, sino porque es una urbe de 8 millones que hace parte al mismo tiempo de un ecosistema de ríos, de lagunas, de humedales, de canales, de montañas, y todo eso está extremadamente presente y vivo en una localidad como Sumapaz. ¿Cómo entró a ti la temática del agua? ¿Cómo pudiste convertir en imágenes esa fuerza tan impresionante de la naturaleza a través de uno de sus elementos claves? Bueno, realmente como tú dices, uno llega al páramo y lo primero que ves es agua, ¿no? Agua escurriendo en las piedras, el musgo es agua, o sea, tú ni siquiera lo puedes pisar porque con que lo pises ya se daña porque es agüita. Y los frailejones recogen agua y por la carretera pasa el agua. O sea, realmente es imposible no tenerla presente en todo lado. La neblina recoge el agua,
Entonces, realmente con la directora de foto lo que quisimos era mostrar que primero uno siente una paz inmensa en el páramo y que esa paz inmensa también la transmite como los sonidos, ¿no? Entonces el sonido del agua era constante y todo, ¿no? Como que rescatar el musgo, sus movimientos, el frailejón, cómo escurría cada gotica y alimentaba el mismo musgo, cómo los animalitos se aprovechaban de esto, las lagunas, porque además era muy impactante que la laguna principal del páramo, o bueno, la que tú entras y llegas y ves de primeras, se secara de acuerdo a las necesidades de Bogotá, ¿no? Entonces iba bajando, volvía y subía, y como yo iba en diferentes épocas del año, me impactaba, ¿no? Inclusive me daban ganas hasta de llorar de verla, como a veces estaba tan abajo, otras veces estaba tan arriba, pero ni siquiera era en manos de los habitantes, sino que era de nosotros mismos, de los que vivimos en Bogotá. Pues esa es una gran tragedia latinoamericana. Estamos llenos de ciudades que le dan espalda al agua. Una película como la de Gustavo Tareto, Medianeras, comienza con el comentario que dice que Buenos Aires le da la espalda al Río de la Plata. Ciudad de México está hecha sobre una laguna disecada y nosotros somos parte del páramo más grande del mundo y no lo sabemos. Tan no lo sabemos que convertimos a los ríos que vienen de ahí en caños. Entonces, mi pregunta es, cuando uno sale de ese primer estado de asombro y de sentirse tan mínimo con relación a la grandilocuencia de la naturaleza, ¿cómo llega ahí el campesino? Y especialmente, ¿cómo pudiste conocer o documentar la llegada del campesinado al Sumapaz, arrastrado por la violencia? Sumapaz, que es uno de los grandes lugares de referencia de los movimientos sociales y de las luchas agrarias del siglo XX en Colombia, es de hecho una de las fuentes de origen de las FARC en los años 60. ¿Cómo llegaste a la vida de esas personas? ¿Cómo esas personas te recibieron? Bueno, yo llegué a la vida de ellas gracias al profesor Eric. Él me dio un contacto de una muchacha que trabajaba con ellos desde hace mucho tiempo, explicándoles precisamente lo que era la delimitación de páramos, porque lo que pasa es que las autoridades gubernamentales hacen cambios y hacen cosas allá, pero los campesinos no entienden lo que está pasando. Entonces, a través de ella me fui internando en el páramo, fui conociendo más a campesinos de diferentes sectores, ¿no? Porque el páramo es muy amplio. Entonces yo me moví por el sector de Cundinamarca y entonces ellos al principio eran muy reacios a hablarme porque además ellos tienen su comunidad, ellos están allá encerraditos, no están acostumbrados a que gente externa llegue y como me veían viendo más seguido, yo iba yendo a reuniones de ellos, acompañado pues de esta muchacha, llegué a partes muy lejos. Entonces ya empecé a tener más contacto con ellos, a conocerlos más, a ver realmente lo que ellos pensaban y lo que ellos sentían por el páramo. Y cuando conocí realmente lo que estaba pasando con ellos, me conmovió bastante, ¿no? Porque yo leía mientras que investigaba, mientras que hablaba con gente, y lo que tú escuchas en los noticieros o lo que tú ves en el internet no es ni la cuarta parte de lo que realmente pasa allá y de lo que ellos realmente viven. Entonces, después de que tú te desprendes de toda esta majestuosidad del páramo y entras a lo social del Sumapaz, te das cuenta que están muy abandonados, te das cuenta que ellos necesitan mucha ayuda y que necesitan de nosotros para que le demos voz. Bueno, ahí está justamente esa gran contradicción entre, por un lado, una población expulsada por la violencia que luchó por la tierra, por el derecho a la tierra, y ahora toda esta nueva agenda impuesta a través de las políticas públicas que antes desconocían la tenencia de la tierra y que ahora les hablan a los campesinos de conservación del páramo. Entonces, ¿cómo hace un campesino que siembra papa y tiene ganado para no entrar en contradicción con la política pública de preservación de los ecosistemas frágiles
como el páramo y dónde estaría el equilibrio entre hombre y naturaleza en ese espacio mágico del Sumapaz? Pues bueno, realmente ellos siempre han tenido claro algo y es que tenían que limitarse, ¿no? En sus actividades. Ellos mismos, a medida que avanzaban su vida y sus costumbres, se daban cuenta de que era lo que realmente le estaba afectando al páramo. Entonces, por ejemplo, ellos mismos solitos tomaron la iniciativa de no volver a hacer quemas en las riberas de los ríos porque se dieron cuenta que se estaban secando. Entonces tomaron la decisión de, bueno, nos limitamos a tales espacios, ya no cazamos osos, ya no cazamos otro tipo de animales, no cazamos venados, ¿sí? Ellos mismos iban autorregulando. Y después, pues llegó las entidades gubernamentales y lo que hicieron fue quitarlo, o sea, decirles como ya no pueden trabajar más acá en las tierras. Entonces, pero entonces, ¿de qué vivimos? ¿De qué vivimos? Porque nosotros crecimos fue en el campo cultivando. Entonces yo les decía, no, estos sectores ya no pueden trabajar más. Entonces tenemos algo como que la delimitación quedó con el 90% de Cabrera, que es un municipio de Cundinamarca, que no podía trabajar, cosas tan absurdas como esas, en donde vemos que definitivamente no se acercaron al páramo a hacer la delimitación, sino que simplemente lo hicieron a través de un trazo, una maqueta gigante. Entonces, los campesinos tomaron esas iniciativas y las están haciendo realidad, así como también están cultivando cosas más amigables, están haciendo que lo que cortan lo vuelven a sembrar, los arbolitos, están reforestando el páramo y también tienen como este proyecto con militares para sembrar frailejones, porque eso también es otra cosa, ¿no? Los militares hicieron mucho daño al páramo. Sin duda, digamos, es un espacio que reúne toda una serie de problemáticas que da para muchísimos documentales o muchísimas aproximaciones. Mariana, también me pareció muy interesante en tu documental el personaje. Este personaje que es absolutamente extraordinario. Quiero por favor que nos lo introduzcas y que nos cuentes un poco cómo llegaste a él y que nos describas un poco el mundo tan fantástico en el que vive, cómo tuviste el acceso, cómo se te vino a la mente la idea, en fin, explícanos un poco quién es este bichero. Bueno, mi personaje se llama Paul. Cuando yo tenía más o menos a mediados como del 2018, conocí una página que él tiene que se llama En Ocho Patas, que hoy día ya es una comunidad muy grande, creo que ya tiene más o menos más de 8.000 seguidores. Y empecé a hablar con él porque a mí desde muy pequeña siempre me ha llamado muchísimo la atención los insectos, me parecen muy lindos y es algo como que mi mamá siempre me inculcó que nosotros siempre le tenemos miedo como a lo desconocido, vemos una araña, una cucaracha y ya la queremos matar, cuando no sabemos que muchos de estos animales que están en nuestra casa son simplemente 100% indefensos y más allá de eso nos ayudan a limpiar la casa. Entonces, bueno, por Instagram, que actualmente ya es como una plataforma demasiado grande donde te puedes dar a conocer demasiado, conocí a Paul y empecé a hablar con él y él sin nada a cambio, solo por el amor de quererme enseñar, fui a su casa, me enseñó todos los animales que tiene y es absolutamente absurdo. En el mismo documental se ve, tiene serpientes, tarántulas, tortugas, ratones, cucarachas y wow, yo quedé enamorada de su trabajo, de todo lo que él hace y empezamos a hablar y simplemente creamos una amistad muy fuerte y eso era lo que yo quería transmitir en el documental, como su amor tan grande que tiene por todo lo que es la naturaleza. Él es una persona autodidacta ya que no pudo ingresar a estudiar a una universidad como tal, lo que quería hacer biología, pero eso no lo delimitó para hacer todo lo que él quería hacer, que era simplemente investigar, conocer los animales, lugares, adoptarlos,
reproducir todo esto. Entonces, así fue como llegué a Paul y ya, así fue como llegué a Paul. Eso me llamó muchísimo la atención, que esta persona tan joven no haya tenido, digamos, la oportunidad de acceder a una educación formal, sin embargo, tenga un conocimiento tan amplio del mundo de los insectos y que además lo transmita en colegios y universidades. Tú que estuviste siguiéndolo en sus actividades, ¿cómo reaccionan estos públicos académicos frente al desafío impuesto por este chico que les enseña justamente a no temer lo desconocido? Wow, pues la reacción de los niños siempre pues curiosos con sus preguntas, pero siempre es como, es un personaje muy, o sea, como muy extraño, como que uno no se lo espera. Aparte, él es un chico muy joven, eh, y ya es capaz de dar clases en universidades, en colegios, y pues la reacción digamos, los niños es como, wow, porque este chico que llega acá ni siquiera le tiene miedo a mostrarnos una tarántula, mostrarnos una serpiente. Con los chicos de las universidades también es como sorprendente que pueda dar clases de todo lo que sabe. Simplemente como que la gente siempre se asombra cuando lo ve. Es la reacción de las personas. Bueno, sin que me imagino, sin que te lo propusieras, terminaste también yendo al Sumapaz en una de esas exploraciones de ecosistema que tu personaje realiza además en bicicleta. Cómo fue tu experiencia en el Sumapaz y qué nos podrías, digamos, contar de la forma en que tu personaje se relaciona con ese entorno? Wow, pues cuando yo empecé como a hablar de los lugares a los que deberíamos visitar para el documental, él hablaba de Sumambás con mucha tristeza, la verdad, porque me contaba que en las exploraciones en las que él ha ido solo o acompañado, la gente pasa por encima de los frailejones y no se dan cuenta que los frailejones producen el agua y duran, Linda debe saberlo, más o menos de 50 a 100 años para poder crecer, y que una persona simplemente llegue y pase por encima, ni siquiera les importa, no conocen el páramo que es tan importante. Y la relación de mi personaje con el páramo sí es muy triste, siempre le ha parecido como un poco frustrante, mm, la manera en que los colombianos, las personas ven el páramo como algo más, como algo sin importancia cuando hablamos del páramo más grande del mundo. Entonces, pues así es la relación que tiene mi personaje con el páramo de Sumapaz. Ahora hay una cosa que me gustó mucho de tu documental, fue la estrategia creativa. ¿Cómo llegaste a la conclusión que para aproximar al público, a tu personaje, tenías que pasar por la técnica de la animación? ¿Tiene algo que ver con que tu personaje esté tatuado de los pies a la cabeza cómo llegaste a esa conclusión estética? No, la verdad, pues si ves como las animaciones que hay en el documental, todos los dibujos que están ahí los hice yo y siempre se los llevaba a Paul porque cuando iba a visitarlo pues es que logramos como entablar una relación muy fuerte y siempre yo le llevaba sus dibujos y decía, es que esta bitácora, lo que escribimos, lo que tú y yo, lo que nos conocemos es lo que tiene que conocer la gente, la relación que nosotros tenemos, como nosotros, como tú sin conocerme quisiste enseñarme todo esto, eso es lo que yo le quiero mostrar a la gente. Eso fue, o sea, a mí me hizo caer muy en cuenta mi productor que es León Sánchez, que esto que yo tenía en mi libreta escrito, porque siempre que yo iba a visitarlo, antes de hacer el documental, yo ya lo había visitado muchísimas veces, ya llevaba 2 años de conocerlo y lo que estaba en mi bitácora es lo que quería narrar en mi historia realmente. La, las experiencias, lo que yo sentía cuando yo iba a conocerlo, lo que él me producía y básicamente pues de ahí nació como toda la idea
de meter las animaciones y de meter como su estilo, porque aparte de ser un biólogo tiene como una estética y un estilo propio muy marcado. Sí, eso es muy interesante, es decir, es un personaje en todo el sentido de la palabra, no solamente desde el punto de vista de su identidad, sino desde el punto de vista de su profundidad. Ahora, yo no sé si tú seas consciente, pero todos los exploradores, todos los científicos y todos los biólogos llevan una bitácora en la que combinan apuntes con dibujos, ¿cierto? Humboldt, todos los grandes exploradores biólogos, obviamente José Celestino Mutis, solo por nombrar a dos de los grandes, eran grandes dibujantes y tenían una relación con el trazo, la naturaleza y el trazo que era muy importante. Y para aquellos que les gusta el tema y que quieran ver Homo Botanicus, pues se van a dar cuenta también que tanto el realizador como el personaje, realizador también es un antiguo botanista, tienen una relación entrañable con el dibujo. O sea, es muy interesante que al introducir los dibujos le hayas dado justamente el estatus a tu personaje de biólogo y de científico cuando se trata de un empírico. ¿Tú eras consciente de eso o las cosas fueron fluyendo a medida que te iban saliendo de la cabeza? No, las cosas de verdad fluyeron demasiado. Yo cuando empecé a hacer el documental no estaba consciente de muchas cosas que iban a pasar en ese documental porque realmente lo que narramos fue la experiencia y pasaron demasiadas cosas que yo ni siquiera, uno ni siquiera cuando está realizando un documental no sabe qué va a pasar. Entonces sí, claro, nada de eso, muchas cosas no fueron planeadas como eso que tú acabaste de decir. No fue Bueno, planeado. queridos seguidores de Indión, ahí tienen a dos jóvenes creadoras con actitud, con pasión, con determinación. No sé, Michael, si tenemos preguntas por parte de nuestro público. No sé si aquellos que están siguiendo la entrevista ya tuvieron la buena idea de ver la película Sumapaz en nuestra plataforma. ¿Qué nos dices? Bueno, el día de hoy sí al menos contamos con muchos saludos para todas nuestras invitadas. Veo aquí parte del equipo de ellos que también las está saludando. Eh, en especial para Sumapaz y Piratas de Ramírez, aquí en una pequeña encuesta que teníamos durante el Facebook Live, nos reporta bastante sintonía, que ya las han visto. Bichero está por estrenarse, se estrena este miércoles en nuestra plataforma www.indion.tv. Pero sin embargo, hay gente que nos comenta que ya la ha visto. No sé si de pronto ya la has estrenado en algún otro lugar. Chicas, ¿Sumapaz o No, bichero. em,